Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Muchas veces se planifica una carrera y no sale bien, otras la planificas y sale a la perfección. Esta vez sí, Países Bajos corrió como un equipo alrededor de Danny Vollering y le salió bien la jugada. Esta vez sí, Danny Vollering estuvo a la altura de las circunstancias, con las dudas que había dejado en sus últimas carreras, y ganó el europeo en ruta con un ataque a unos 37 kilómetros para el final. Fue imparable, fue la Danny Vollering de los mejores momentos. Creo que este triunfo maquilla pues una temporada, ¿no? Que no había sido la mejor para la corredora de Países Bajos. Y vivimos con ilusión las nuevas medallas de oro de Paula Ortiz en crono y en ruta junior y la de Paula Blasi en la ruta sub-23, que bien pinta el futuro del ciclismo español. Y justo cuando anunció su retirada también esta semana, Anne Santesteban, un referente para muchas chavalas, seguramente como Paula, como las Paulas, y que cuelga la bicicleta tras 16 años de profesional, que se dice pronto y más en el ciclismo femenino. En este episodio también pues repasaremos alguna noticia más corta, alguna que otra carrera, el oro de Reuser en crono, y nada, decir que ya os avanzo, es el último en Ruta Ellas de esta temporada 2025. Al final de todo os explico por qué. Por tanto, todo explicado, comenzamos. Y vamos con la actualidad, pocas noticias, pero una yo creo que importante, y es que Anne Santesteban anunció su retirada del ciclismo después de 16 temporadas en activo. La guipuzcoana, de 34 años, ponía fin a su carrera el domingo en Eibar, disputando allí su última carrera profesional. Santesteban se despide con una mezcla de emoción y orgullo, destacando que su legado va más allá de los resultados de las carreras. En su emotiva carta de despedida, la ciclista expresó que no he ganado muchas carreras, pero he ganado algo más valioso, el respeto, el cariño y el orgullo de haber sido ciclista. Y las firmo estas palabras porque estoy totalmente de acuerdo con ella que ha sido así. La corredora, quien comenzó a pedalear a los 10-11 años, subrayó que su orgullo reside en los valores que representó: trabajo de equipo, compromiso, respeto y constancia. El ciclismo ha sido para ella, como dice, mi pasión, mi escuela, mi casa. Anne Santesteban es reconocida por ser una ciclista completa y fue elegida por la Unión Ciclista Internacional como la mejor ciclista española de la década 2011-2020, que se dice pronto. Entre sus logros más destacados se encuentra el Campeonato de España en ruta de 2013, 3 veces subcampeona también, 2015, 2020 y 2021. Además, ese Campeonato de España sería su única victoria profesional. Participó en 2 Juegos Olímpicos, Río 2016 y Tokio 2021, donde logró un puesto 28 en la prueba en línea en Tokio. Disputó 12 ediciones del Giro de Italia, alcanzando su mejor clasificación en el 7º puesto en la general de 2020, además de ser novena en 2018. Logró un 6º puesto en la Vuelta de 2022 y un 8º en el Tour de 2023. Disputó 11 mundiales, siendo el último el de Ruanda, y obtuvo la medalla de plata en la prueba en línea de los Juegos del Mediterráneo de 2018. Anne Santesteban se unió a Laboral Cucha en 2024, actuando como una capitana de ruta y referente para las ciclistas más jóvenes. Su fichaje fue fundamental para el crecimiento del proyecto vasco, ayudándolo a consolidarse y a disputar las mejores carreras del calendario, incluida el Tour, el Giro y la Vuelta. Aitor Galdós, manager general del equipo, agradeció su compromiso y dedicación durante los 2 años, señalando que su aportación ha sido fundamental para el crecimiento de la estructura. A pesar de colgar la bicicleta, Anne Santesteban ha manifestado su intención de seguir ligada al deporte. Dice: me bajo de la bicicleta, sí, pero no me bajo del compromiso con este deporte, porque el ciclismo no termina cuando termina la carrera. El ciclismo, como la vida, sigue. Gracias, diría yo, a Anne por estos 16 años de pasión por el ciclismo. Y seguimos con otras noticias. Por ejemplo, la UCI retiró el dorsal 84 en honor a Muriel Furrer. Un año después de la muerte de la ciclista junior suiza, tras su accidente en el Mundial, la UCI decidió retirar su dorsal número 84 de todas las carreras junior femeninas en ruta
como señal de respeto. También se formaliza el uso obligatorio de GPS para todas las corredoras en todas las categorías en carreras oficiales, para mejorar la seguridad en caso de accidente. Otra noticia es que Pauline Rojakers deja Phoenix de Keunich tras 2 temporadas. La ciclista de 32 años parece que quiere mejorar su nómina y acabará en UAE. Esperemos que le vaya también bien allí, porque en Phoenix quizás este año no ha brillado tanto como el año pasado, pero la verdad es que es una corredora de valor. Y una renovación con fecha de caducidad. Elena Cecchini ha renovado un año más por SD Works y se retirará al final de la temporada que viene. La italiana ha dicho: lo voy a dar todo en mi último año. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que es tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Y ya estamos en la carrera, y la carrera elegida es como no puede ser de otra forma, el europeo en ruta femenino. No sé si volveremos a ver una carrera así en el europeo. Me gusta la idea de que se vayan repartiendo los diferentes circuitos durante los años para dar posibilidades a diferentes corredoras de poder ganar un título europeo. La verdad es que el recorrido de este año era muy goloso, sobre todo para el aficionado. Un europeo que creo necesita un cambio de fechas para poder revalorizarse, si no quedará totalmente al final de una montaña de carreras. Un europeo del que hice la previa y donde puse como corredora 5 estrellas a Denny Bollering, que cumplió el pronóstico, y yo que me alegro por ello, porque en el mundial no pudo hacerlo. Y una de las favoritas, Madeleine Reuser, ni comenzó la carrera. Tuvo fiebre por la noche y no tomó parte. Pero es que la selección suiza se quedaba en cuadro nada más salir, porque Petra Stanic, enferma, tampoco participó, y Ella Hartmann, por motivos familiares, tampoco competiría. Por tanto, quedaba totalmente descabezada, y con todo y con eso, la actuación de la selección suiza ha sido buena. Tampoco saldría una corredora que parecía interesante, la alemana Liane Lippel. Y vamos con la crónica de la carrera. Desde el kilómetro 0, Países Bajos al frente del pelotón, en algunos momentos con tanto ritmo que provocó incluso cortes en el grupo que luego se solventarían. El primer ataque sería a los 15 kilómetros de carrera, la danesa Rebecca Koerner, y repetía, como en el Mundial, la austriaca Carina Schrenn, pero no conseguirían hacer la fuga. A 88 kilómetros para el final, la primera que haría hueco sería la danesa Kristin Van Lorentzen. Ya veis que Dinamarca estaba muy activa en ese principio de carrera, a la que se unió de nuevo Carina Schrenn y luego Nora Jekusova de Eslovaquia. La primera hora de carrera se hizo a casi 45 km hora, que no está nada mal. Se pasaba por meta por primera vez a 69 km para el final y las escapadas tenían 1,20. Quedaba poco para hacer el primer paso por la Côte de Val d'Enfer, ya sabéis, 1,6 km al 9,7%. A 59 kilómetros empezaba esa subida y la empezaban las escapadas con solo 30 segundos. El empuje del pelotón, simplemente por esa inercia que llevaban de acercarse y de estar bien colocadas para esa cota, veis, se habían comido en nada, un minuto. Serán capturadas antes de acabar la subida por el empuje de Antonia Nedemayer en el grupo. A 51 kilómetros se pasa por meta, quedan 2 vueltas y quedan 46 corredoras en el pelotón. Quedaba poco para la subida, vamos a llamar decisiva, la más importante, Saint-Romain-de-Lers, 7 kilómetros al 7,2%. Y la belga Margot Van Partech-Becker lo intenta por el paso en meta. Queda atrapada en las primeras rampas de la cota más exigente del recorrido.
A 42 kilómetros estamos subiendo, ya vemos a Paulina Royackers y Anna van der Breggen ponerse al frente del pelotón. Ese empujón hace que solo queden 16 corredoras en el grupo. A 40 kilómetros es Femke de Vries la que intenta ya dar todo lo que tiene. A 39, se veía venir, llega el ataque de Denny Bollerin. Reaccionará Elisa Longo Borghini, Kasia Niewiadoma y Anna van der Breggen. A 37 kilómetros, viendo Denny Bollerin que no se ha podido escapar de las otras tres, nuevo ataque. En este caso reacciona Elisa Longo Borghini, pero pagará el esfuerzo cuando sea cazada por Niewiadoma y esta acelere y se quedará del rebufo de las dos. La verdad es que muy bonita la subida a San Román. La verdad es que las imágenes que se veían del helicóptero eran preciosas. Yo creo que es una de esas subidas que hay que rescatar. No sé si se disputarán en las carreras que se hacen por el Ardèche, pero es una subida a tener en cuenta y a rescatar. La carrera ya a partir de ahí casi no cambiará hasta el final. Denny ampliará la ventaja, Niewiadoma y van den Breggen por detrás, Elisa Longo Borghini, que estará en tierra de nadie durante bastantes kilómetros, y que cuando queden pues unos 11 kilómetros será atrapada por el grupo perseguidor, y ya sabéis que muchas veces Elisa Longo Borghini, cuando es atrapada, cuando ya no tiene posibilidades de hacer medalla ni hacer nada, se deja ir y a guardar para otra carrera. Victoria para Denny Bollerin, que no había ganado esta carrera y que sería la nueva campeona de Europa. Ya os decía en la previa que no ganaba desde la Volta Ciclista Cataluña Femenina, y de eso hacía 118 días. Demasiado para una corredora como ella sin ganar. Y Países Bajos sigue con racha, 9 victorias de 10 ediciones en esta carrera. La verdad es que, no sé, es un dato bastante increíble y que demuestra que en Europa, sobre todo, Países Bajos parece invencible. Y Kasia Niewiadoma, segunda. Anna van der Breggen, que no le disputaría la tercera plaza. Además, dijo en meta Anna van der Breggen que decía, si he estado tanto tiempo detrás de alguien, no le voy a robar una medalla. Para mí el bronce era un plus. La verdad es que se tiene que decir toda una señora, Anna van der Breggen, por ese gesto que yo creo que la honra. Quedaba el grupo perseguidor y Mavi García llega tirando del grupo para intentar jugarse la cuarta plaza, pero ya sabemos que no es la mejor sprintando. Al final sprint en ese grupo y se la lleva Eliza Bay de Suiza, que repite el cuarto puesto del Mundial. Quinta quedaría Francesca Cox. La verdad es que muy sorprendido con el rendimiento de Francesca. Creo que se lo tendría que hacer mirar un poco más, porque este año no es la primera vez que hace una carrera interesante con desnivel. Quizás tendría que mirar a ver si puede ser más productiva en este tipo de carreras. Julie Labou en su tónica, sexta, la mejor francesa, y séptima Mavi García, que haría última del sprint, como ya os venía anunciando. Pero oye, un top 10, que no está nada mal para Mavi García. ¿Qué dijo Denny Bollerin a la llegada? Dijo, hicimos una carrera perfecta juntas. Yo también me sentí muy bien hoy. Me había sentido muy confiada en los últimos días y quería atacar pronto. Sabiendo que aún tenía todo el entrenamiento de contrarreloj que había hecho para el Campeonato Mundial, quería salir temprano y hacer la última parte sola para asegurarme la victoria. Como hicimos una carrera tan buena con el equipo, tenía muchas ganas de terminarla así para ellos. Fijaros lo que dice también, ¿no? Ese entreno de contrarreloj que parecía que al final pues no dieron sus frutos, aquí lo ha podido aprovechar a la perfección para hacerse un solo, como se suele decir, y llegar. Es decir, la verdad es que a medida que iban pasando los kilómetros se iban ampliando las diferencias y se notaba quién era la corredora más potente a la hora de hacerlo sola. Hubiera sido diferente si Marlene Reusser hubiera estado ahí. No sabemos tampoco si hubiera aguantado la rueda de Denny Bollerin, pero seguramente estaría persiguiéndola y ya entonces hubiéramos hablado de otra carrera. La verdad es que bien Denny Bollerin y bien Países Bajos. Estamos con otras carreras. Aquí quiero también repasar, como hemos dicho, el europeo en crono femenino. Ya sabéis que tenía 24 kilómetros con una subida final de 1,1 kilómetros al 5,2%, y no hubo sorpresas por la gran favorita. Marlene Reusser se hizo con el oro. De esa forma conseguía su cuarto título europeo, 2021, 2022, 2023 y ahora 2025. Y continúa con la buena racha tras la victoria
del crono del Mundial. Segunda fue la noruega Mia Boden Ottestad, una relativa sorpresa, pues yo esperaba que algunas otras corredoras estuvieran por delante de ella. Este era su debut en la prueba y no pudo ser mejor, quedó a 49 segundos de la suiza. Tercera, una de las favoritas para el podio, por tanto cumplió con el pronóstico Misha Bredewald, que quedó a 51 segundos de la suiza. Por tanto, ahí tenemos ese podio. Reuser, ¿qué dijo? Dijo, fue una semana de locos, sentí que el viaje desde Ruanda era larguísimo, así que estaba increíblemente cansada e incluso un poco apenada. Pero cuando supe que Renko tenía que hacer el mismo viaje y que participaría en la carrera del Campeonato Mundial de Ruta un día después que yo, decidí que no debería quejarme. Reuser también dice que no se sentía muy segura de ganar la contrarreloj. Dice, estaba bastante nerviosa, no tenía fuerza, no tenía la confianza necesaria. No sé, si ella no tiene la confianza necesaria, no sé quién la puede tener. Y como os he dicho antes, buenas noticias para el ciclismo español femenino de las categorías inferiores. Crono Junior, nuevo triunfo para Paula Ortiz. Y carrera junior en ruta, también triunfo para Paula Ortiz. Y en la sub-23, oro para Paula Blasi con Chaboco. De nuevo, no iba a decir segunda, porque Paula Blasi fue tercera en el Mundial y Chaboco fue cuarta, pero otra vez detrás de Paula Blasi. La verdad es que tiene que estar soñando con ella. Como decía, pinta súper bien el futuro del ciclismo español. Esperemos que no se estropee y que estas corredoras nos puedan seguir dando muchas alegrías, pero ya en formato élite. Tampoco tenemos prisa, que se vaya cociendo, que se vaya haciendo y que cuando llegue pues puedan conseguir muchos victorias y muchos triunfos. También tuvimos el Giro de la Emilia Internazionale Donne Elite 1.pro. Ya sabéis, 2 subidas a San Luca de 9,1 kilómetros al 9,4% y me parece, si no tengo entendido, que no lo dieron en directo, una cosa que suele ser usual. Me parece también que es una cosa que se debería arreglar, como mínimo, no sé, que dieran la penúltima subida, las 2 últimas subidas. La verdad es que estaría muy bien que fuera así. En la primera de las subidas se quedaron 15 corredoras en cabeza. Fue en la segunda subida cuando atacó Kimberly Lecour y se fue en solitario, demostrando que era la más fuerte de las mujeres en la carrera ese día. Y un dato, batió el récord de la subida, lo hizo en 6:49, cuando el récord lo tenía Mavi García, 7:05, cuando se llevó la carrera, creo que en 2021. Kimberly Lecour se lleva esta victoria, que lo que hace es redondear su fantástica temporada, es la 6ª victoria que consigue este año. Y la verdad es que, vaya, ya no nos sorprende que sea así. No nos sorprende que Kimberly Lecour pueda conseguir una victoria así. Y ya tenemos muchas ganas de ver el año que viene la evolución que puede continuar haciendo. También tuvimos en la segunda posición, parece que se está acostumbrando a ella, Mian Fisher-Black, a 24 segundos. Ya sabéis que también quedó segunda en el Campeonato Mundial. Yo creo que también Mia puede estar contenta con la temporada que esté realizando en su primer año en Lidl Trek. Y todavía yo creo que tiene espacio por recorrer. Y tercera, una corredora que me gusta mucho, también por esa afinidad que teníamos con el ciclocross, Jana Castellín, del Fénix de Keunig, que acabó a 33 segundos. Las otras posiciones del top, pues Isabella Holgren, cuarta, muy bien. Karin Svinkels, Loe Adesget, sexta. Madeleine Valleres, la campeona del mundo, séptima. Caterina Leleu, octava. Nicola Novoska, novena. Y Ashley Moon Van Pasio, la 10ª. Y lástima que esta carrera coincidirá con los europeos, porque eso hizo que la participación fuera un poco más escasa que en otras ediciones donde aquí venían, se podía decir, las mejores escaladoras del momento. También le ha pesado una cosa similar al Gran Premio Ciudad de Eibar 1.pro, que este año cambiaba de fechas. Yo creo que el cambio no ha sido nada acertado viendo la Start List. Una carrera de 131,6 kilómetros que tenía el postre de la subida a Rate, 4,1 al 10,1% se coronaba cuando quedaban 6 kilómetros. Y lo que decía, una lástima de participación donde solo había un equipo World Tour y no era Movistar, sino el Human Power Health, donde había 2 Pro Tours y solo 2 continentales. Los demás eran equipos de club.
Por tanto, una start list muy, muy mermada. En la carrera, Laura Alcucha le quería dar una buena despedida a Ana Santesteban y así lo hizo Usoa Ostolaza, atacando en la bajada de Rate, y parecía que ya la victoria estaba en sus manos, pero ha tenido una caída, eso ha hecho que perdiera mucho tiempo. Sí que es verdad que ha podido continuar y acabar quinta, pero una lástima porque el movimiento había sido muy bueno. Suerte que para el equipo Laura Alcucha, Débora Silvestri había continuado por detrás el trabajo del equipo y pudo ganarle el sprint a 2 que hubo con Noemi Thompson del TAS Hutchinson. Por tanto, victoria para Débora Silvestri, primera victoria profesional para Débora, porque la otra que tenía era la Pionera Race, y esa la consiguió el año pasado, y era una carrera 1.2, que no se suelen sumar en este baremo de victorias. Por tanto, ahí está, y se cierra ya el Gran Premio Ciudad de Eibar. Y llegamos al final de este episodio. Ya veis que no había mucho más que explicar. Y como decía, es el final de los En Ruta a Ella esta temporada. Es cierto que quedan algunas carreras por disputarse, pero desde esta semana también entra a juego el ciclocross y con él el podcast en exclusiva de ciclocross, donde por supuesto también os hablaré de las carreras femeninas. En principio debería salir los miércoles. Eso hace que no pueda llegar a tener 3 podcasts como será lo que estoy haciendo esta semana, por eso también adelanto la grabación de este En Ruta a Ellas y decida que hasta aquí el En Ruta a Ellas de este año. Quiero decir que gracias a todos y todas por vuestro interés. Sin él sería imposible llevar a cabo un podcast como este, que al final es un nicho, y cuando digo nicho está súper bien definido, donde unos pocos nos juntamos a escuchar qué ha sucedido durante la semana en el ciclismo femenino. Por tanto, os tengo que dar las gracias por todo ello. Creo que he podido realizar un buen seguimiento de la temporada ciclista femenina y que hemos podido vivir la temporada en primera persona. No aseguro nada, pero quizás aún pueda hacer un top 10 de las mejores corredoras del año. Pero eso llegaría una vez se cierre la temporada. Lo dicho, gracias, mil gracias. Espero que nos podamos escuchar la temporada que viene. Ha sido un placer poder llevar el ciclismo femenino a vuestras casas. Un último like por el ciclismo femenino. Hasta entonces, hasta pronto. Sed felices, disfrutad del ciclismo femenino. Chao, chao.